gente que se pregunte qué hace Arturo Pérez Reverte en este programa de Salvados, pero últimamente te leo en artículos, te leo en Twitter y me encuentro un Pérez Reverte indignado, cabreado. ¿Lo estás? Lo estoy, claro. Claro, ¿quién no lo va a estar? Cuando miras alrededor y miras cómo van las cosas, pues, pero no hablo de España en general, ¿no? Te tienes que indignar y entristecer y sobre todo en una sensación de más que todo la impotencia. Bueno, no se puede hacer nada, no hay nada que hacer y a veces la respuesta es no, o al menos la respuesta que yo me doy es no, y eso me entristece todavía más. Te desahogas escribiendo, Sí. al menos tú. Sí. ¿Cómo se desahoga la sociedad? Bueno, la sociedad tiene distintas formas de desahogarse, tiene la televisión, tiene el fútbol, tiene un montón de mecanismos de desahogo, pero el desahogo ante esta situación es problemático, ¿no? Pues ¿sabes qué pasa? Antes, cuando las cosas iban mal en otros tiempos, había ideologías que sostenían esas cosas. Había ideas, había incluso intelectuales que tiraban de esas ideas y que las extendían entre la gente. Y ahora no hay esos líderes. Yo creo que no. Y la sociedad está indefensa, está huérfana. Entonces, claro, al no haber esa capacidad de coordinación, esa columna vertebral, la sociedad no tiene más que estallidos parciales, pero no existe en ningún momento ese estallido global, esa acción coordinada común que permitiría cambiar, esa revolución que permite cambiar las cosas. Este barrio es un ejemplo. Aquí hay una lucha por un montón de causas nobles locales, ¿no? Este barrio un día puede arder, pero si arde, arderá él solo, aislado. No arderá de una forma coordinada, no habrá una solidaridad, no habrá un mecanismo que convierta ese fuego en revolución, en cambio. Serán focos locales. Esa revolución global ya es imposible. Yo creo que sí que es imposible. Yo creo que vivimos en un mundo en el cual hay demasiados mecanismos de anestesia. Incluso el miserable tiene pocas cosas que perder, a menudo, ¿no? Pero tener pocas cosas que perder casi es bueno para alzarse, porque dices, ya no tengo nada que perder. No, pero tiene cosas. ¿Cómo qué? Pues tiene un coche para la puerta, un televisor, una casa, unos hijos que piden pan. Hay un montón y en cuanto tiene un poco de pan que darles, dice, bueno, por lo menos puedo darles este poco de pan. Hay un montón de mecanismos que hacen que compran al miserable, ¿no? Le doy esto para que así tenga algo que perder. Sí. He encontrado un artículo tuyo del año 98, o sea, de hace 15 años, en el que dices cosas como esta. Usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no los conoce ni se los cruzará en su vida, pero esos hijos de la gran puta tienen en las manos, en la agenda electrónica, en la tecla intro del ordenador, su futuro y el de sus hijos. ¿De quién hablabas? Hablaba de las élites económicas y políticas, por consecuencia, adheridas a ellas, que nos iban a reventar el futuro, sí. Y acabas. Eso es lo que viene, me temo. Nadie perdonará un duro de la deuda externa de países pobres, pero nunca faltarán fondos para tapar agujeros de especuladores y canallas que juegan a la ruleta rusa en cabeza ajena. Y te digo una cosa, si en este momento pasa... ¿Tú sabes por qué cree la gente que pase la crisis? ¿Por qué? Para volver a hacer exactamente lo mismo que hacía antes. Para comprarse otro coche con hipoteca, para irse de nuevo a Cancún de vacaciones. No va a cambiar nada. No va a cambiar nada, Jordi, no va a cambiar nada de nada. No va a cambiar nada. Si ahora hubiera una revolución en la calle, la gente saldría a ver si le han quemado el coche lo primero. Es que decía Juan Marce, me decía un día, dice, a mí, me decía que es catalán, me decía, me han puteado siempre los mismos. Con el franquismo los abuelos, en la democracia los padres y ahora los hijos. Pero siempre han sido los mismos, siempre ha sido la misma clase la que me ha... Y es verdad, eso que vale para Cataluña, con Juan Marce vale para España y vale para el mundo. Siempre han sido los mismos. El derecho a la independencia, el derecho a la soberanía, es hoy por hoy un lujo de los países poderosos, de los países ricos. Cuando los países pobres ejercen el patriotismo, ese patriotismo se convierte en populismo, o peor todavía, en terrorismo, y constituye una amenaza para el mundo. Entonces nosotros no tenemos el derecho de defendernos, solo tenemos el derecho de aceptar lo que otros deciden por nosotros.
Y esos otros son los que ejercen el gobierno mundial. Los verdaderos amos del mundo hoy en día, en primer lugar, son invisibles. No están sometidos a ningún control social, sindical, parlamentario. Son hombres en la sombra que detentan el gobierno del mundo. Detrás de los estados, detrás de las organizaciones internacionales, hay un gobierno oligárquico de muy poca gente. Muy poca gente, pero que cuenta con una potencia, una influencia, un control social sobre la humanidad, como jamás un papa, ni un emperador, ni rey alguno han tenido a lo largo de la historia de los hombres. Pero ¿quién es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero. Al cabo de más de 4 décadas de Guerra Fría, el combate entre las utopías capitalista y comunista se saldó con el desmoronamiento del bloque socialista, y la confrontación político-militar entre el este y el oeste era reemplazada por una profunda división económica entre el norte y el sur. Desde la caída del muro de Berlín, las fronteras internacionales ya no separan a sistemas políticos o modelos sociales opuestos, sino a naciones enriquecidas y pueblos empobrecidos. El actual telón de acero está en las barreras que contienen a los inmigrantes como infranqueables puertas de un norte opulento gracias a la explotación del sur. Un nuevo orden mundial, tan rígido como el anterior, se ha establecido bajo el control de todopoderosos grupos multinacionales de capital. Un sistema universal de poder con el credo del neoliberalismo como ideología que ha encontrado su principal enemigo en una devastadora violencia terrorista. Un modelo extremadamente injusto en el que desaparecen los viejos sueños políticos y cuyo análisis resulta urgente. El Fondo Monetario lo manejan 5 países y sobre todo uno que es el que tiene derecho de veto, pero digamos 5. El Banco Mundial es un poquito más democrático, lo manejan 8 países. La Organización Mundial de Comercio, que es la que nos condena a cobrar cada vez menos y a pagar cada vez más, en sus estatutos establece el derecho de voto, pero nunca se votó, jamás. En otros tiempos se admitía que un mundo que genera pobreza es un mundo injusto, o sea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy es cada vez más raro escucharlo, porque resulta que la injusticia ha dejado de existir. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. El año pasado, las 500 sociedades multinacionales mayores del mundo, las 500 más grandes, controlaron el 52% del Producto Mundial Bruto. Es decir, de todas las riquezas en mercancías, capital, patentes, servicios producidos en el planeta. Un monopolio. Un poder como no había existido antes en el mundo. Y los hombres que forman parte de esa oligarquía transcontinental actúan exclusivamente según los principios de maximalización del beneficio. Lo que hay que romper es esta violencia estructural. Los jefes de las multinacionales son en realidad señores de la guerra, que están en batalla permanente para lograr aún más beneficios y aún más cuota de mercado.
Y los que pagan los gastos son los pueblos. Hoy en día, nuestro deber primordial es reconquistar la mentalidad simbólica y decir que el orden del mundo, tal y como está, es criminal. Porque es contrario totalmente a todas las exigencias del hombre y a los textos fundacionales de nuestras civilizaciones occidentales. Se tortura para sembrar el miedo. Y en eso sí que hay que reconocer que la tortura es eficaz. Y por eso es que ahora la tortura es objeto de publicidad incesante. Porque la máquina del miedo, la máquina de sembrar el miedo, utiliza la tortura para prevenir el delito de la dignidad. Frente a ese capitalismo asesino, en un mundo asesino, en el sur y en el norte, las personas se unan. Y la solución... Pero tú siempre quieres soluciones. No siempre hay soluciones, Jordi. Es que manía... No voy a empezar ninguna pregunta más diciendo la solución. Qué manía en buscar... No todo tiene soluciones. Hay mecanismos, hay intentos, hay posibilidades, hay vías, hay aventuras por correr. Pero soluciones... Comes the sun, I see.